8:10, agradecemos mucho y en sus horas finales como presidente de la Suprema Corte de Justicia esté con nosotros esta mañana Arturo Saldívar. Gracias por estar con nosotros hoy, Arturo. Al contrario, Ciro, antes que nada quiero expresarte mi solidaridad, mi apoyo en este momento tan difícil. El atentado a tu persona lo considero extraordinariamente grave, no solo porque ya el hecho de que atenten contra ti como ser humano me parece extraordinariamente delicado, sino que sin duda este suceso es un atentado a la libertad de expresión y a la democracia, y no debemos permitir este tipo de cuestiones. Yo tengo confianza en que las autoridades de la Ciudad de México harán una investigación seria y ojalá se pueda saber quiénes son los autores materiales, pero sobre todo quiénes son los autores intelectuales. Mi solidaridad y hago votos porque estas cosas no se sigan repitiendo en nuestro país. Considero que es algo muy, muy, muy grave. Muchas gracias. Gracias, aprecio mucho tus palabras, Arturo, y pues vamos a lo nuestro. Vamos a darle, te pido la primera pregunta, Manuel. Sí, ministro presidente, primero que nada, bienvenido. Muy buenos días. Gracias, y antes de la primera pregunta, simplemente, Ciro, hay un alcance, como se dice en materia informativa, hay una actualización de parte de la agenda de la jefa de gobierno, donde va a ofrecer una conferencia de medios que probablemente pues, nos corresponda poder informar a partir de las 9 de la mañana, acompañada del jefe de la policía, Omar García Harfuch, y el tema de saque es la investigación a tu atentado. Estaremos atentos. Vamos con lo nuestro. Bueno, vamos con lo nuestro. Ministro presidente, entonces, pues creo que el tema quizá más de coyuntura, más caliente, por lo pronto es algo que quizás se retrase por cómo se dieron las cosas anoche en San Lázaro, pero todo parece indicar que va a acabar llegando a la Corte, tratar de definir sí o no, porque muchos juristas lo han señalado, al margen de los legisladores, especialistas en la materia, que tiene visos de inconstitucionalidad del plan B del presidente. Las leyes electorales. Las leyes electorales, el famoso plan B. ¿Cómo verlo? ¿Cómo lo esperan ahí en la Corte? Seguramente este tema, una vez que se apruebe, va a llegar a la Corte, como están llegando todos los temas polémicos. La Corte se ha convertido desde hace tiempo en el equilibrador de los poderes, y obviamente cuando se emiten leyes, y sobre todo de este tipo, que son muy polémicas, pues lo lógico es que lleguen a la Corte. Yo no podría pronunciarme porque efectivamente lo tendré que hacer cuando el tema esté en la Corte, cuando ya el ponente o la ponente que le haya tocado presente un proyecto, y en ese momento estoy seguro de que con independencia y autonomía la Corte determinará si es inconstitucional o no esta reforma, qué partes de ella lo son, qué partes no. Pero creo que la gente puede tener confianza de que la Corte actuará con mucha responsabilidad y seriedad. ¿Y con celeridad, Arturo? Este es un punto importante, qué bueno que lo toca Ciro, porque se ha criticado mucho a la Corte porque ciertos temas se ven con mucho tiempo. La Corte recibe, por un lado, muchos asuntos al año, pero por el otro, la verdad es que también se tienen que seguir ciertas pautas procedimentales que no nos podemos saltar. Y una vez que se cierra la instrucción, es decir, que ya se completa la respuesta, la demanda, etcétera, ya es una responsabilidad de cada ponente el tiempo que se tarda en hacer un proyecto. Yo espero que este asunto, por su gravedad, por la seriedad, porque además es electoral, tienen que quedar las reglas claras para el proceso electoral de 24, se pueda ver en la Corte con la celeridad que se requiere. Y bastarán 4 votos. Pues sí. 4 votos para validar lo que seguramente terminará aprobando. Pues terminen con este asunto de mandar a diputados, senadores. Como dicen algunas personas, lo dicen desde su posición política, la suerte de la democracia mexicana en manos de 4 ministros. Lo que pasa es que nuestra Constitución establece un sistema de mayoría calificada para invalidar una ley. Se requieren 8 votos para invalidar una ley. Entonces depende cómo se vea. Desde un lado se puede decir es una deferencia al legislador democrático para que solamente la Corte puede invalidar una ley con efectos generales cuando tiene una mayoría calificada. Por el otro lado se puede decir lo que acabas de manifestar.
basta 4 votos y aunque 7 ministros digan que es inconstitucional, se queda la ley. Yo nunca he estado de acuerdo con la mayoría calificada. A mí me parece que lo correcto sería que con mayoría simple, cuando una mayoría de la Corte determina que una ley es inconstitucional, tendría que invalidarse como sucede en la mayoría de los tribunales del mundo. Pero nuestra Constitución establece esta mayoría de tal suerte que la Corte tiene que jugar con las reglas que están en la Constitución. Bueno. Suponemos que entonces se dará con celeridad, nos estás diciendo. Esperemos que se le sí. dará prioridad. Esperemos que así sea. Especial atención. Ayer, lo decíamos anoche en la televisión, tuviste una gran convocatoria en tu informe, buena parte del gabinete, estuvo el fiscal general de la República, estuvo el auditor superior de la Federación, estuvo la jefa de gobierno, pero estuvo ahí en primera línea escuchando casi una hora de tu mensaje el presidente López Obrador. Tú lo sabes, tú no te engañas, y te irás con la percepción para muchas personas de que fuiste demasiado cercano al presidente López Obrador, Arturo. Ya hemos tocado el tema, ya te lo hemos preguntado, pero queda esa percepción para algunos como timbre Yo diría de lo que fue siguiente. tu presidencia. Yo diría lo siguiente. Primero, yo nunca he negado que tengo una relación con el presidente de respeto, de confianza y de afecto. Sé que se ha generado una narrativa en cierto sector de que hay una cercanía y que esta cercanía afectó la independencia del Poder Judicial. Yo simplemente respondo con hechos. Si nosotros hacemos un análisis de los asuntos que resolvió la Corte en mi administración, no solamente la mayoría de los asuntos fueron en contra del gobierno, sino que nunca en la historia de la Corte se habían resuelto tantos asuntos en contra de un gobierno. Segundo lugar, si vemos las sentencias que dictan los jueces y los magistrados, juezas y magistradas, nos damos cuenta que hay muchísimos asuntos en donde se han otorgado suspensiones, en donde han otorgado amparos en contra del gobierno. Y por lo que hace al Poder Judicial, pues ayer de un informe de todo lo que se avanzó en estos 4 años. Entonces, frente a esa narrativa que yo no puedo controlar, que la entiendo, que me parece que en muchos casos ha sido interesada y de mala fe, pues yo respondo con hechos. Yo me voy muy satisfecho. ¿No te pesa? No me pesa porque yo estoy convencido de que hice lo correcto, y en un país tan polarizado, la única manera de que a uno no le peguen es no haciendo nada, nadando de muertito, y yo corrí riesgos, asumí los costos, transformé al Poder Judicial y llevé una relación no solo con el presidente, con el Poder Legislativo y prácticamente con todos los partidos políticos, sana, cordial, que nos permitió una gran reforma judicial y blindar al Poder Judicial. Hoy el Poder Judicial Federal, frente a más de 100 iniciativas que había hace 4 años que hubieran lesionado su autonomía, el Poder Judicial no solo está intacto, está blindado y está con una estructura que no había tenido antes de mi presidencia. Ahora, lo que se dice, ¿por qué no salgo yo a contestar ataques que hace el presidente? Porque ese es el discurso de siempre. Alguien criticaba que ayer no hubo una sola línea en tu discurso en defensa de los jueces, por ejemplo. Yo creo que depende cómo se vea el informe. Yo inicio el informe, creo que es el 3er párrafo, agradeciendo a los jueces y reconociéndoles y admirándoles su independencia y su trabajo. Entonces eso no es cierto. Todo el discurso permea sobre un Poder Judicial independiente, y en varias partes de mi discurso hablo de un Poder Judicial independiente. Todos los jueces y las juezas en esta administración han gozado de sus garantías institucionales, que también lo digo en otra parte del discurso. No se ha perseguido ni sancionado a ningún juez porque vote en contra del gobierno, a nadie. Vamos a pausa, mucho más que seguir conversando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Hacemos una pausa, volvemos. Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:25, continuamos esta conversación con el presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Manuel. Ministro, hace un ratito que usted decía,
que llegan demasiados asuntos a la Corte, me vienen dos frases a la mente, simplemente para redondear la idea. El presidente Zedillo dijo en su momento que a este país le hacía falta Estado de Derecho, Estado de Derecho y Estado de Derecho. Pasaron ya muchos años de eso y usted ayer insistió en esto, en la falta de justicia precisamente para el ciudadano, que se lo dijo usted ayer al presidente. Quién sabe si el presidente escuchó o no escuchó, pero usted se lo dijo. Y usted lo dijo a los ministros, usted lo dijo a eso. Y la otra es el ministro Mariano Zuela, que si mal no recuerdo no coinciden. Él se va cuando usted entra. Exacto. ¿No? Él el 30 de noviembre y usted entra el 1 de diciembre del 2009. Mi querido maestro de sociología, Mariano Zuela. El ministro Zuela ya dijo, en esa época como ministro dijo, pónganse de acuerdo. Todos los asuntos para dirimir que ustedes no se pueden poner, estados, gobierno federal, llegan a la Corte. No podemos con tanto asunto, pónganse de acuerdo. Ya pasaron 3 ministros a la presidencia, usted terminándola, y es exactamente lo mismo. No se ponen de acuerdo y ahora le caen más temas, ¿no? Bueno, aquí hay varias cosas. Por un lado, la reforma judicial sí permitió que las salas se puedan dedicar a asuntos de mayor calidad y que incidan en los derechos humanos, porque antes de la reforma tenían cada sala más de 7,000 asuntos al año y hoy tienen 2,000. Entonces, en ese lado se ha logrado mucho. Sin embargo, en un país tan plural desde el punto de vista político, pues los municipios, los estados, los poderes de la federación, todo lo quieren dirimir al final yendo a la Corte. Y esto, obviamente, por un lado es sano porque se busca una alternativa constitucional para los conflictos político-constitucionales, pero por el otro lado sí llegan muchos asuntos a la Corte que quizás no sería necesario que llegaran. Por ejemplo, la reforma judicial también tiene la idea de que las controversias constitucionales ya no sirvan para ver asuntos de legalidad de municipios y de estados, sino solo asuntos de constitucionalidad. Entonces, poco a poco, el número de temas creo que van a disminuir, no el número de asuntos, porque prácticamente todas las leyes que se aprueban, y a veces incluso hay algunas que se aprueban por unanimidad y se impugnan, llegan a la Corte. Entonces, también hay que entender cuando los asuntos no se resuelven de manera muy pronta, que no es porque la Corte no quiera resolverlo, sino es porque tenemos un cúmulo importante y todos los asuntos los tenemos que ver con cuidado. También existe la posibilidad... Problema que va a seguir. Llegue a la Corte alguien con un perfil político, claro, llegue alguien proveniente de la carrera judicial. Ese problema va a seguir, Arturo. Ese problema va a seguir. Y tú lo dijiste ayer. Sí, ahora sigue habiendo una enorme cantidad de mexicanos, no recuerdo exactamente cómo lo fraseaste, para quienes la justicia no existe. Ahora, esto es muy cierto. Sí. Para el ciudadano, para la gente, para la mayoría del pueblo de México, la justicia no existe, es una palabra vacía. Sí. Seguimos teniendo una justicia elitista. El presidente de la Suprema Corte, que ya se va, el reformador de la Suprema Corte, y estás diciendo eso es... Sí, porque sigue siendo... Es muy duro, por no decir terrible, Arturo. Es que hace falta una reforma a toda la justicia local. Nosotros hicimos una reforma al Poder Judicial Federal, hace falta la reforma a la justicia local. Nosotros le pusimos un gran impulso, por ejemplo, a la Defensoría Pública. En mi administración logramos la libertad de más de 44,000 personas, pero no es suficiente. Se tiene que hacer lo mismo en los estados. Tenemos que reflexionar sobre las fiscalías locales, una reforma a la justicia local. Hay muchos inocentes y mucha gente pobre que injustamente está en prisión. Miles de mexicanos y mexicanas. ¿Qué decir? Que tenemos que seguir trabajando, que no tenemos que rendirnos, pero que me parece que lo que tenemos que hacer es reconocer los problemas. Creo que y esto se me ha criticado mucho porque soy autocrítico, porque digo las cosas como son. No podemos seguir con una complacencia de voltear a otro lado y decir que las cosas no existen. Tenemos un país muy injusto, un país donde los pobres muchas veces están en prisión solamente por ser pobres y donde tenemos que generar una gran alianza todas las autoridades y la sociedad civil para revertir esta situación. Sé porque seguimos y hemos aquí en este programa sus conferencias mes a mes, pero percibo esta cosa en los medios de comunicación, así en la prensa, una especie de duda de que usted no deja claro que termina su periodo al final del 2024.
sabemos, porque lo dijo usted, que termina, pero en algún momento ha dudado verdaderamente en terminar su periodo como ministro. Una vez que dejes de ser presidente. Un par de años más. Yo lo que he dicho, yo tengo 2 años más como ministro. En principio estaré abocado a eso. Sin embargo, si surge alguna posibilidad, alternativa, coyuntura, donde pudiera yo ir a algún lugar o sumarme a algún proyecto en el que crea que puedo servir mejor a mi país, lo ponderaría, pero por lo pronto yo seguiré como ministro hasta el 30 de noviembre de 2024, que termina mi periodo de ministro. 2 años Dije, más. entonces más puntualmente, porque luego el auditorio es puntilloso. ¿Le ha ofrecido el presidente alguna Secretaría de Estado, la Fiscalía del señor Gertz, Ninguna. alguna embajada? No he tenido ningún ofrecimiento y no he comentado yo con nadie la posibilidad de irme a otro lado. Mucho de esto han sido sobre todo rumores. Correcto. Pero no hay absolutamente nada, es un tema que yo no he tratado con el presidente. ¿Y quiere seguir? Yo en este momento estoy en mi responsabilidad y seguiré ahí. Reitero, si de repente surge alguna otra alternativa, la ponderaré. El tema de la renovación es importante por lo pronto 5 ministras que se están planteando ir hacia adelante. Pero nos ha llamado la atención, revisando los planteamientos que se hicieron públicos, además, si mal no recuerdo, hace una semana y media, de los 5 ministros de la ministra De los 5 Piña, ministros que pueden que quieren relevarlo, tomar la presidencia la de la ministra Corte. Norma Piña, la ministra Yasmín Esquivel, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro Pérez Dayán y el ministro Lainez Potisek. En alguna forma, todos plantean esta idea de yo planteo unidad en el Pleno y que no haya decisiones unilaterales, Norma Piña, que haya pluralidad en las decisiones que se den en el Pleno, Yasmín Esquivel, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que haya participación de los 11, por ahí también el ministro Pérez Dayán y el ministro Lainez, pero no percibimos esta idea que vaya en favor de continuemos con lo que usted se ha insistido, unidad. Pareciera que están reclamando algo que no tienen. Miren, lo que pasa, hay que ver primero 2 cosas. Uno, están en campaña. Entonces, claro, cuando uno está en campaña, pues uno le dice a los compañeros, todo a partir del 2 de enero lo vamos a ver colegiadamente. En segundo lugar, el artículo 100 de la Constitución le da al presidente de la Corte la administración de manera exclusiva, al presidente de la Corte, de toda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo no realicé ningún acto que la Constitución no me facultara para hacerlo. Lo jurisdiccional es lo que es colegiado, lo administrativo recae en la responsabilidad del presidente de la Corte. Si el presidente de la Corte quiere socializar, generar consensos, buscar acuerdos de una facultad que es de él, pues tiene el derecho a hacerlo, cada quien tiene su estilo, pero yo asumí el cargo con toda la responsabilidad y los costos que esto implica y claro, hay quien dice, a mí no me pareció bien que el presidente tomara decisiones unilaterales que la Constitución le autoriza a tomar. Pues se vale, si alguien tiene una idea distinta, ya veremos quién llega y qué tanto se socializa o no el manejo administrativo. No escuchamos de la Corte. la palabra continuidad. Es que es muy, al menos sí. En los discursos recientes, en las palabras, declaraciones recientes. Es que es muy curioso. Declaraciones, es muy curioso. de los Si 5 vemos candidatos. si vemos los proyectos, sí empiezan todos con esta cuestión de colegiación. Pero si vemos lo que proponen, pues realmente es que no proponen realmente cambios trascendentes. Vamos a fortalecer, vamos a consolidar lo que ya hicimos nosotros. Entonces, más bien yo diría que aunque no lo dicen así, los programas lo que hacen es montarse sobre la continuidad de lo que ya hicimos. ¿Qué tanto van a avanzar o no? Pues ya lo veremos. Bueno, hacemos una pausa Sí, señor. y al regresar continuamos y concluimos esta conversación con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, 8:35, y de nueva cuenta, muchas gracias, y no me voy a cansar de repetirlo de corazón, por todos los comentarios, todas sus opiniones, apoyos, cariño. Y esta mañana, muchas gracias a todos. Volvemos.
8:40 por la mañana, esta es la información. Agradezco de corazón tantos mensajes que he recibido en las últimas horas. Estoy bien, alguien trató de matarme anoche, no sé quién ni por qué, aseguró por la mañana Ciro Gómez Leiva. En México, para el ciudadano normal, la justicia no existe. Es una palabra vacía, repitió y enfatizó por la mañana el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Dijo que falta una reforma a la justicia local porque tenemos un país muy injusto. Arturo Saldívar aseguró que seguirá siendo ministro hasta noviembre de 2024, pero que si le ofrecen un cargo donde crea que puede servir mejor a su país, lo evaluaría. 265 votos a favor y 218 en contra. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el Plan B en materia electoral propuesto por el presidente López Obrador. Los diputados cancelaron la cláusula de vida eterna que permitía la transferencia de votos entre partidos políticos y el proyecto regresará al Senado. Ayer murieron 2 mujeres más en el Hospital General 450 de Durango por meningitis. Se trata de Rubí, una joven de 24 años, y Virginia, de 62. Con ellas son 25 las personas que han muerto por esta causa y las autoridades aún no determinan cómo se infectaron los pacientes de este hongo. El número de casos confirmados, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Durango, se incrementó a 73. En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 79 centavos. Muchas gracias por sus comentarios y bueno, pues sí, en plena sucesión nos dicen, pregúntenle al ministro Saldívar si el próximo presidente de la Corte debe tener un perfil político, Manuel, o uno de carrera judicial. Arturo, pues te lo preguntamos. Yo creo que quien llegue a la Corte, quien decidan mis compañeros y compañeros que presida la Corte y el Consejo, debe ser, desde mi punto de vista, una persona que tenga habilidades adecuadas para poder presidir un poder que sin duda también es político, no solo es jurídico, y que pueda llevar a cabo una relación y una relación política cordial, un diálogo respetuoso con todas las fuerzas políticas del país, que tenga liderazgo hacia adentro, que tenga respeto de sus pares y que pueda también generar un liderazgo en las juezas y jueces federales. Pero usted tiene la experiencia, la más reciente. Es difícil congeniar con el presidente de la República, es un presidente muy territorial, si me lo permite, ¿no? Es más allá de ser el vecino. Y lo hemos dicho aquí, él quisiera ser el ministro de la Corte, quisiera ser el ministro 1, la ministra 2, el ministro 3, la ministra 4 y votar todo conforme él quisiera. Y a lo mejor está bien, pues es su presidencia, pero creo que sí entender la pregunta como alguien que pueda negociar con un presidente así o alguien que le diga, presidente, la ley es la ley. A ver, es que yo creo que esa alternativa que se ha querido plantear no es del todo correcta. Se puede tener una relación cordial, respetuosa con el presidente de la República y al mismo tiempo, a la hora de resolver los asuntos, resolverlos con independencia y de acuerdo con la Constitución. No son incompatibles. Creo que eso es lo que pasó en mi administración. Cualquier análisis objetivo puede llevar a esa conclusión. Tenemos una buena relación con el presidente, pero la Corte invalidó lo que consideró que había que invalidar y los jueces y las juezas hicieron su trabajo. No creo que estén reñidos. Lo que creo que no es sano, ni en esta coyuntura ni en ninguna otra, es que hay un enfrentamiento entre los poderes. Nosotros ni somos gobierno ni somos oposición al gobierno. Y no estamos en el juego político propiamente dicho. Entonces, tan sería un error ser complacientes y ser sumisos y avalar todo lo que se haga en otras esferas, ya sea en el gobierno o en el poder legislativo por la mayoría, como también llegar a un enfrentamiento o generar una oposición en la Corte donde se tenga que votar en contra todo lo que surge del gobierno. Creo que el equilibrio es una relación política sana, si se puede cordial, respetuosa, y firmeza en los asuntos que se tienen que resolver. Sabes, desde luego que lo sabes y entenderíamos tu silencio, la opinión muy extendida en el caso de una de las probables presidentes, caso de la ministra Yasmín Esquivel. Y lo que se cuestiona y se duda sobre su cercanía, en este caso,
amistosa, personal, familiar, no, pero muy amistosa de años con el presidente López Obrador, y habrás leído la preocupación de algunas voces que son muy serias. Yo solo puedo hablar por mí. La decisión de quién va a seguir en la presidencia de la Corte la tomaremos las ministras y ministros el 2 de enero. Yo he tratado de no hacer ningún comentario sobre ninguna de las candidatas y candidatos. Les ruego su comprensión, no sería correcto que hiciera yo ahorita algún comentario, porque cualquier cosa que diga se puede interpretar de una manera u otra. Yo respeto a todas mis compañeras y a todos mis compañeros, y sé que cualquiera que quede lo va a hacer bien, porque habrá logrado... ¿Sí lo crees, Arturo, o es una frase amable, o es una frase correcta? Lo espero. Lo esperas. Espero que así sea.